Vamos a ver, Antonio, ¿cómo un hombre de tierra adentro, Jaén, fue tu cuna, hace que luego, desde su más potencial edad, mire al mar y se haga ingeniero técnico naval? Pues muy sencillo. De aquella y de nuestra época, nuestros padres eran sabios. Aquella generación de estos padres nuestros de la época de la Guerra Civil eran sabios. Yo era un chiquillo normal, como todos los chiquillos, extrovertido, me salía a la calle a jugar al fútbol con todo, a las pistas, a las bolas aquellas, todo lo que había de aquella de juego. Claro. Y era más de estar en la calle jugando y participando con el resto de chiquillos del barrio que de otra cosa. No te pasa por la imaginación otra cosa. Está hablando de 10, 11, 12, 13 añillos. En Jaén. Claro, en Jaén. Y hoy día esos chiquillos te dan vueltas, te dan sopas con ondas. Esos chiquillos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la familia pues hay de todo. Y sale el mayor, que es un superdotado. Vale. Un fuera de serie. Porque sois 4 hermanos. Somos 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Que venís al mundo por parte de tu padre Luis, carpintero, y tu madre Adolfina, ama de casa. Es decir, origen serrano. Totalmente. Además, fíjate, serrano, que mi padre era Dorcera y mi madre Santiago la Espada. Serranos puros. Serranos puros. Se casan, montan su familia, nacen mis 2 hermanos mayores, que es la mayor mujer, después el hombre, José Luis, en Orcera. Y de ahí se vienen ya a la capital buscando, porque en los pueblos si había poco, pues cada vez había menos y menos en esa época. Claro. Entonces se vienen un poco a la capital a ver qué pueden hacer para ir sacando su vida adelante. Y en ese momento es cuando nace mi otra hermana, mi hermana Chari, Rosario, y yo que soy el último de la batalla. Vale. ¿Sabes? ¿Que eso es ventajoso o fue perjudicial? En esa época yo creo que no le da importancia, te llevas todas las torta. Algunas se llevarían los primeros también. Sí, pero al final el chico, eso es el chico. Vale. El chico... No, pero un momento, espérate, Antonio. ¿El chico estuvo muy atento a por dónde iban los primeros? Sí, claro, perfectamente. Y nada más ha sido hablar sobre tu actividad profesional y ya hemos sacado en referencia a tu hermano. Perfectamente, pero en ese caso tú la pregunta que me hacías, ¿cómo es que tú, siendo de tierra adentro, te vas al mar? Estamos. Pues, me voy al mar porque, y te decía, los mayores nuestros padres eran muy sabios y te decían 4 palabras y no te tenían ni que mover la correa, ni la zapatilla, ni nada, eran ñaca, entraban derechas a tu alma, a tu corazón, a tu ser, ¿no? Claro. Y llegó mi padre un día y me dijo, tú puedes ser que seas, el día de mañana, el limpiabotas de tu hermano, ¿eh? Toma, porque tu hermano ya era un espabilado. Mi hermano ya era un super serie, mi hermano era ya el que ganaba todos los premios de las matrículas en todas las asignaturas. Un coco. Él estuvo aquí estudiando en el Palo, los jesuitas, lo que hicieron los jesuitas para él, porque los jesuitas siempre iban a la florinata para ellos, bonitos son los jesuitas. Claro. Y entonces nada más que sobresalía alguna persona, ¡pum!, y lo querían coger. Lo dejaron libre en una época de bachiller, tendría ya 14, 15, 16 años, y en esa época él vio otro mundo, distinto del que estaba dentro del cierre de lo que es los jesuitas del Palo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí ya le dijo a mi padre, no quiero seguir con los jesuitas, quiero estudiar por libre, y para demostrarle a mi padre que no se había equivocado, si tenía que sacar un 10, sacaba un 12. Toma. Entonces ahí está la figura, y como ahí está la figura, tu padre, un artesano de lo mejorcito del mundo, te dice, tú vas a hacer el día de mañana, esto es espabila.
Pero lo tomaste a bien. Bien, claro. Porque otros se hubieran hundido. Yo era un chiquillo jorguista de aquella, yo era un chiquillo de la calle. Un niño vivo. Sí, le gustaba jugar, Claro. ir al cine, estar con los amiguetes, casi empezar con el cigarrillo, con no sé qué, con las tonterías de esas edades. Claro. Pero llegó un momento en que dijo mi padre, bueno, para ponerle solución a esto, él conocía al director de los colegios de la Sagrada Familia, al director provincial que lleva el tema de los colegios, y le dijo, mira, tengo a mi hijo tal y cual, y no sé qué, lo que le dijese. Y entonces me dan una beca y me meten a estudiar con los jesuitas en Andújar. Porque claro, tú tenías que parecerte en la medida de lo posible Yo tenía que a tu ser hermano hermana. un poco ir por la sombra del otro. Ahí está. Después ya cuando hemos hecho las cosas, digo, tú tu sombra, yo la mía. Correcto. O sea, el listón Y estaba tú muy lo vas a alto. notar y lo vas a ver y lo vas a leer en muchos sitios, ¿no? El listón estaba alto, como Estaba digo. alto. Pero eso, como digo, fue para ti como un acicate, quizás pues para que uno dejara un poco las cositas de la juventud Sí. y de la chiquillería Sí. y hubiera que centrarse un poco pues en lo que al fin y al cabo es lo que nos hace personas con capacidad de solvencia. Exacto. Ser un buen trabajador, un buen estudiante en la medida de lo posible y labrarse un futuro. Exacto, pero yo parto de la base que yo no quiero soltar ningún listón. Es decir, No. Mi abuela, por parte de mi madre, decía, no os metáis con él, que sus engaña. Ah, está. Como diciendo que es muy listo, Ella ya sabía. que es bien. muy listo. No os metáis con él, que sus engaña. Ah, amigo, Conforme ¿cómo se hablaban los llamaba la antiguos. abuela? Ostras, Yayo. Yayo. Vale, vale. Te tenía calado. Calado, y al mayor más calado todavía. Al mayor más calado todavía. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo por qué saltar ningún listón. Yo lo que tengo es que hacer mi vida y procurar hacerla como Dios manda. Claro. Es decir, correctamente. A tu modo y manera, Y me puse a estudiar. en Andújar interno. Interno en Andújar, con mi maleta de madera hecha por ¿Con mi qué edad? padre. ¿Con qué edad, Antonio? Pues yo entré con 12 añillos ya en el colegio. ¿Y con los cuántos años jesuitas. te tiraste allí? Me tiré allí casi 4 años, yo salí 12, 16 anillos y con esa edad me fui a Cádiz a hacer el ingreso para acceso a universidad. ¿Cómo fue el internado? Bien, de hecho tenemos un WhatsApp de que todos los qué compañeros de aquella época, a mí me localizaron cuando vine de México y estamos participando por lo justo, felicidades, bueno, no sé qué, claro. nos vemos, digo, a breve, hacemos Bueno. alguna reunión, nos reunimos, comentamos mucho las épocas nuestras del fútbol, el colegio, no sé qué, tenemos buena vivencia y muy buenos recuerdos. Oye, ¿y cuando alguna vez has ido a Andújar y has pasado por el internado, te has visto tú allí? Sí, perfectamente. Y he visto mi camarilla, y bueno, y ves los campos de fútbol, lo ves todo. Y cuando hablas con otros compañeros, como te digo, del WhatsApp, ves la imagen de ellos, ves tu imagen, ves tu juego, ves tus bromas. Sí. Es un- El es disco un- duro se es pone un perfecto, revolucionado. Perfecto, lo ves toda la imagen. Sacas adelante tus estudios básicos de bachiller. Sí, y yo demás. hago formación profesional en la especialidad de delineación, Ahí estamos. de delineante, FP, claro. porque yo sabía que delineante podía casar con lo que iba mi hermano, es decir, mi hermano iba muy alto, Bien. por tanto delineación es algo que encaja siempre en cualquier tipo de carrera. Claro. Cualquier tipo de carrera, siempre un delineante tiene que estar ahí. Y lo enfoqué por ahí, en vez de por el torno, la fresa, no sé qué, que podía haber dado más, o de hecho la ha dado más al resto de compañeros. Pero yo lo enfoqué un poco con esa idea, Sí. pensando en que me podía dar salida con respecto a mi hermano por ahí. Y terminando ese, cada verano que yo venía a Jaén, yo me hacía mi bachiller, mi convalidación del bachiller. Qué bueno, o sea que estaba entre dos aguas. Entre las dos. La formación profesional Y el bachiller, y el para bachiller. tener acceso a la universidad. Porque tú ya tenías claro que había que estudiar una carrera. Había que estudiar una carrera completamente, vamos, no, Vamos a ver. sin dudarlo. Y tú, anteriormente, antes de que tú eligieras ser y estudiar ingeniería naval, tú habías visto muchos barcos. Ni uno. Ni uno. Pero veo que mi hermano ya estaba pegando ahí. Y entonces ya lees, ya te quieres informar. Ya empiezas a informarte y dices, hombre, las carreras que hay ahora mismo son las de caminos, eran caminos, puertos y no sé qué rollos más. Claro. La ingeniería industrial en general, la arquitectura, los de derecho, los de no sé qué. Había Con proyección. Exactamente, había 3 o 4 carreras, estamos hablando de los años de 60, 70. Claro, claro. Sabes que hoy día esa gama se la plantea cualquier chaval.
A mí déjame de eso, que me voy por el tema de la informática, por el tema a ver, ¿y quién construyó hoy un barco? ¿Cómo están las cosas? Eran otros tiempos. Aparte de que no lo hay, porque de aquella estaba la industria. Es decir, pensabas en eso, leías y veías que estaba la industria ahí, como estaba la industria la general, ¿no? Pues estaba los Pegasos en el tema de automovilismo, las SEAT que empezaban a pegar. Land Rover. Todos eso. Entonces lo enfoqué por ahí con esa idea. Y como ya mi hermano ya había iniciado también la carrera superior en Madrid. Era la punta de lanza. Era pues yo como un gatillo. ¿Y tú por detrás? Por detrás. Pero fíjate que me acordaba, porque en aquella época cuando eres travieso, llamémosle. Sí, vale, travieso, pillo. Eres pillo, ¿no? Y decía a mi padre, a mi hermano, le decía, pues encárgate de él. Mira, me ponía unas cuentas de dividir y de multiplicar que eran como hojas como estas. Y yo le decía mala leche, pero ¿por qué tienes mala idea? Te daba caña. Eso es dar caña. Y encima... ¿Qué edad os llevaba ahí? Pues son 6 años, ¿no? 6 La años. mayor, 2, 4, 6 años. Yo soy el último 6 con él. Fíjate. Sí. Yo tengo 75, él tiene ya los 81. ¿Te claro. ponía a prueba? A prueba entera. Pero tú te imaginas con 2 o 3 añillos una división que pide toda esta hoja. No. Y encima me hace la prueba del 9. Y sin calculadora. Sí, no, que... A ver, a ver. Todo era ya verás. a coco. Yo recuerdo que él cuando ya empezaba a estudiar, las partes más fuertes eran las matemáticas, la física, la química y el dibujo, eran las bases. Sí. Ellos ya manejaban en aquella época, después nos la trasladaron a las otras generaciones, la regla de cálculo. Y tanto. No sé si tú te acuerdas de eso. Claro que me y hacías acuerdo. con la regleta, pum, pues la raíz cúbica de no sé Sí, qué. Y había exámenes y pruebas con la regla de cálculo. Es decir, nada de maquinitas, rollos de esta hora. Pero además te hacía... Y la prueba del 9. Ahora le dice a un chiquillo la prueba y le dice, pero tú qué me vas a enseñar. Tú además, por tanto, de aprender en las clases, tú tenías en tu familia muchas referencias para salir adelante con un hermano que todo se ha dicho, ¿no? Hombre, también él se preocupó del pequeño. Claro, es que sí, es que como bien dices, está ahí. Si él no llega a estar, ¿qué hubiera sucedido? Ay, no sé, a lo mejor está en mi voluntad. ¿Había algún gusto en paralelo en tu cabeza cuando decidías ser ingeniero naval? Ninguno. ¿No tenías otra idea en la cabeza? No tenía nada más que la idea de que tenía que hacer una carrera y en este caso, esa hecha por él, pues me daba apertura a entrar yo también en ese sector. Hasta que entras. Ya había como una inercia. Eso es. Claro. ¿Sabes? Ya cuando entras, ya la inercia te va arrastrando y ya vas queriendo las cosas como son, ¿no? Ya te vas enamorando. Porque si él era un fuera serie, cuando yo entro al ingreso de esa carrera en Cádiz, en ese año me dan el número 1 y la beca de libros por haber sacado las mejores notas. O sea, a partir de ahí ya los periódicos ya salía José Luis Endrino y Antonio Endrino. Ah, amigo, los Endrinos. Los Endrinos ya salían. La saga de los Endrinos. Lo vas a ver, ya verás. Qué bueno. ¿Sabes? Ya verás que no aparece uno, sino que aparecen 2. Total, te licencias, sacas tu título. Saco un título. ¿Con 21 años? 22. 22. Y creo que no te faltó trabajo. Nada, terminar. Sí. Terminar. Hacen pruebas, porque de aquella, lógicamente, los astilleros de los años 60, 70 era el boom en la industria en España. La industria naval en España ha sido de lo más que ha tenido esta España. Claro. Fue la época en los que Franco pone a los famosos, ¿cómo eran? Garcías o... Pone una serie de ministros. No te preocupes, sí. Era una serie de ministros que eran fuera de serie, los tecnócratas. Tecnócratas, eso mismo. Y uno de ellos era ingeniero naval. Claro. Uno de ellos, que fue ministro de Asuntos Exteriores. Había una coyuntura, por tanto, de desarrollo, de crecimiento. Claro. Entonces, en España, cuando tú ves que la industria naval, y sobre todo este astillero astano, tiene casi un volumen de contratación, es decir, que han firmado con armadores casi 2 millones de toneladas de registro bruto, que esos son barcos, hay que hacer barcos para llegar a esos 2 millones de toneladas. Entonces dices, es que esto tiene trabajo para 20 años. Y a lo largo de 20 años tendrán que seguir contratando y tienen que seguir. Luego vienen las cosas conforme vienen dadas. Pero ¿no? en ese momento... Pero en ese momento era estaba la clave ahí. Ojo, tú no perdías el tiempo solo con el tema de tu proyección profesional, porque tú, en lo personal, ya te habías ennoviado. Sí, pero fíjate que antes de eso, tú ves, conforme estás terminando la carrera y conforme estás estudiando,
tú ves el esfuerzo de tus padres. Vale. Quiero hacer ahí un pequeño paréntesis, Sí. porque tú ves que, bueno, yo le ayudo mucho a mi padre a su trabajo. En la carpintería. En la carpintería. ¿Era Él carpintero fino? Era un artesano de eso era... ¿Guardas algún mueble de él? No, y de herramientas que las tenía, y las herramientas que las tenía yo guardadas al final una hermana mía, pues bueno, o sea, las cosas que pasan. Y ya está. Ya. Pero no tengo nada más que una foto de él, y eso es para comérselo, ya está, porque Me lo creo. su cara, su bondad. Pero está aquí. Oh. Está aquí. Entonces, te estaba diciendo... Que querías hacer un inciso entre los... Sí, quería hacer el inciso de que tú veías que estabas estudiando, Exacto. que yo, igual que mi hermano, Tenías que colaborar en casa. sabíamos que nuestro trabajo era el estudiar, y el estudiar eran 8 horas, ¿eh? Sí. En el colegio, en tu casa, entonces, pero 8 cumplir. horas a cumplir, Claro. porque el otro estaba haciendo 10 o 12 entre su taller, que lo tenía en su casa, y luego salir a la calle, a ponerle la puerta al amigo, al otro la ventana. Trabajo dentro y trabajo de fuera. Para ganarse su dinerillo, ¿no? Bien, y eso que te obligaba Entonces, a tener una vida muy disciplinada. Claro, y dentro de esa vida disciplinar, como yo mis estudios los llevaba muy bien, me sacaban mis cursos, en la época me los tenía que sacar, terminaba junio, totalmente tal, y los tenía que sacar con una nota superior a un 7. ¿Para beca y demás? Para mi beca. Yo mantuve mi carrera a lo largo de toda ella con mi beca. Pero como decía mi padre, hijo mío, que la beca no es solo para eso, que tú tienes que comer y tienes que dormir y tienes que vestir, y no os olvidéis lo más Que la beca no importante. daba para todo. Claro, pero él, pues, insisto, los sabios que eran, no te lo decía con las palabras de maldad, No. ni mucho menos un padre, ¿no? Pero más o menos tú decías, si es que lo que te está diciendo más o menos, que estudies y que trabajes, porque tú tenías que estar trabajando al lado de él para cooperar y sacar esta familia adelante, que era lo normal. Sí. Que era lo normal. Sí. El albañil trabajaba con su padre, que era albañil, y acoplaban toda su casa, y después, cuando se casaba, cogía el padre, le hacía su casita y le regalaba. Es decir, era la forma de vivir de aquella época. Que no parabas. Que no paraba. Pero tú, como estudiante, aunque fueses muy bueno, por dentro tenías que sentir que, oye, que ese hombre que se está sacrificando y esa mujer por ti, tú le debes. Pero eso va en la cultura y en la educación Sí. que recibimos. Sí, Hoy los tiempos van por otros derroteros. Claro, si es que era tan sabio el hombre que no había estudiado, aunque no era analfabeto, mi madre sí era analfabeta, aunque no había estudiado, decía, pensar, siempre que lo decía en plural, para los dos y para las dos, a las mujeres también. Sí. Hicieron sus carreras colectivo. también colectivos. Claro. En los libros, decía él, yo no he visto en ningún libro que os enseñe ni humanidad, ni respeto, ni buenas formas. Tú decías, joder, pues llevas razón. Pues la física es la física, y la química es la química, y las matemáticas son matemáticas, pero yo no he visto un libro que diga, cuando vayas en un autobús, si ves a una persona mayor, te tienes que levantar y dejarla que se siente. Y al mayor lo tienes que tratar con mucho respeto, y al otro le tienes que ayudar, y el cariño lo tienes que repartir. Esos son valores. Son valores que tenían aquella gente, que es muy difícil, Pero bueno, llegar a asemejarnos a ellos. Escucha, Antonio, Muy difícil. y entre tantos valores, tantos sacrificios, tanto estudiar y tanto trabajar, creo que con 14, 15 años ya conociste a la mujer de tu vida. Sí, con 15 años conocí a Maribel. Éramos dos chiquillos. ¿Y tenías tiempo? Como yo Después estudiaba. de tanta ocupación. Pero espérate, que yo estudiaba y le ayudaba a mi padre. Claro. Entonces el pobre tico, si a alguien le daba dinero era a mí, al otro no le daba. Es decir, si ganaba 5 duros o 10 duros, sabía que yo estaba novio con la que es mi mujer. Claro. Y siempre me daba el durillo, las 2 pesetillas, porque sabía que había que salir. Que había que y a alternar. mí nunca me regañó por salir, ni por esa edad estar tonteando, que le llamaban ellos, con una chica, porque porque también tenías era tú la juventud. que desfogar y divertiros. Sin embargo, fíjate qué curioso, y bueno, no vale las comparaciones, y mucho menos en estos casos, al mayor no se lo admitía. Al mayor no se lo admitía. Al mayor era estudiar. Y un día que se metieron, por no sé por qué, el mayor, que tenía más conchas que un galápago, que tiene más conchas que un galápago, Ah, eso era el mayor. como decía mi abuela, más Y era conchas que un superdotado. galápago, y era superdotado, le dijo, no os metáis conmigo en ese aspecto. Yo nunca le dije a mis padres, no os metáis conmigo si salgo con una chica o tal. Claro, mi padre era una locura con ella. Normal. Total, que el hombre, Luis, tenía distintas varas
Sí. En cuanto a la personalidad de cada hijo. Sí, perfectamente. Y eso sabía administrarlo. Perfectamente. Y sacarle a cada uno el partido adecuado. Perfectamente. He estado en la casa... Hay que ver lo que se aprende de un carpintero. Sí, bueno. Dejando lo que es la artesanía, es la parte humana es la que más te enseña y la que más debes de aprovechar. La artesanía, pues, es mejor artesano que él, seguro, si cabe. Sobre todo hoy día, que es tan maquinaria y la tecnología es tan grande que ahora coge un palo y saca un palillo de dientes. Y es verdad. Y de antes, para sacar de un palo un palillo de dientes, pues te dejaba los dedos, te dejaba las manos y te dejaba todo. Antonio, estamos flotando, pero tenemos que navegar. Sigue. Y ya estamos, no sé si ya el barco está botado en Astano, y le ponemos rumbo. Lo digo porque es que tu vida tiene una travesía de muchos rincones y lugares del mundo. Y muy bonita. Entre Mar de Olivos y Mar Oceánico. Qué bonito título lo has puesto, qué ¿verdad? bonito. Porque si empezabas en Astano, luego vino la Mili, Almería, en Jaén enchufado, hombre, para eso uno es ingeniero. Mi padre era mi padre. Estamos. Os casáis, Maribel y tú, 5 hijos, que fueron viniendo a medida de tu actividad profesional, exacto. ¿verdad? 5 hijos que quiero decirles el nombre: Mónica, Alberto, que por cierto es Mónica del Ferrol, Mónica Alberto de Jaén, Sandra de... Entre Algeciras y Jaén, aunque nació en Jaén. Patricia de Jaén. Y Maribel. De México. Ahí se dibuja un poquito parte de la geografía en la que tú has navegado, sí, y has flotado, como yo digo. Por cierto, nietos, también hay que contarlos. Nietos tienes 3, como son Mateo, Olivia y Alejandro. Exacto. Perdón. Hay 5, dicen por aquí. Mateo y Olivia, de Alberto. Bueno. Oh, es que me he equivocado de los sevillanos, madre mía. ¿Y los sevillanos son? Que no se lo digas, que me perdones. Tú, no, esto está aquí entre nosotros. ¿Quiénes son los sevillanos? Mario y Nacho. Dicho queda. Los sevillanos. No te preocupes, por Dios, que estas son las cosas del directo, como se suele decir. Lo digo eso porque aquí están, digamos, un poco la hoja de ruta de tu familia que ha ido al compás de las circunstancias de tu trabajo. Siempre. Porque además tú eres de los que te ha llevado a la familia a cuesta. Siempre. Pero me la he llevado a cuesta pidiendo, siempre pedido a quien le tenía que pedir, no permiso, sino el ver si compaginamos en el tema a mi mujer. Claro. Siempre le he dicho, mira, estamos aquí, estando en Ferrol, el problema surge el himno de Ferrol porque un compañero mío, y era muy amigo, y éramos tal, empieza ya a acusarme de que yo para vivir allí en la tierra de ellos tenía que aprender su idioma, porque estaba comiendo de la tierra de ellos. Todavía no era la época del nacionalismo radical. ¿Qué va? Te estamos hablando del año 72, 73. Porque Franco todavía estaba. Sí, hombre, Franco estaba. Y ya había que hablar gallego. Y ya había gentes así, ¿sabes? Y entonces le dije a Maribel, le dije, mira, yo iba a trabajar y cada vez que tenemos que hablarle entre amigos y tal, me salen temas de esto, yo no puedo. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, Alberto había nacido con un problema también de asma y claro, que el clima, pues cuando no llovía hacía viento y cuando no sé qué, un clima muy raro, muy raro. Claro. Y médicos que nos dijeron, tenéis que marchar de aquí, porque aquí el chiquillo no va. Y entonces decidimos marcharnos a Algeciras. Yo pasé primero por el Caldura. No había un sitio más distante, claro. No, y yo encantado, porque fíjate que me venía a mi tierra. Hombre, claro. Y además de venirme a mi tierra, venía a un súper astillero. Es decir, la obra que se iba a hacer en Algeciras era en 2 conceptos interesantísimos. Uno, en el aspecto de población, porque Algeciras era lo que era, que es lo mismo que lo que soy, exactamente igual. Claro, un polo no tenía industria. Industrial tremendo. Y toda la gente estaba sin trabajo y sin nada y se dedicaban pues, al contrabando y a lo que se dedicaban. Claro. Y se dedicaban. Entonces, ese por un lado que me hizo pensar en ese tema y por otro que era un astillero de nueva construcción, de nuevas tecnologías, donde hasta ahora yo venía de hacer barcos grandes petroleros, todos petroleros, que era la época de esa época, y pasar unos tipos de barcos que eran transporte de gas licuado. Anda. Uy, pues eran eso está de moda ahora. Porque eso es la moda ahora. Entonces, barcos gaseros. Fíjate. Que son esferas. Claro. Y entonces a mí me cogen por varios motivos, entre ellos porque yo había hecho mi tesis de ingeniero como el acero inoxidable aplicado a la construcción naval.
Amigo. Entonces conocía el acero inoxidable de pie a pa, me lo sabía de ¿Y memoria. los gaseros llevan mucho acero inoxidable? Los que son de esferas, porque hay dos tipos, uno de tanques metálicos y otros que son esferas. Los que son de esferas, acero inoxidable todo. Porque hay que congelar o refrigerar el gas. Hay que pasar ese gas a licuarlo con temperatura de menos 173 grados. Y el material tiene que ser resistente. Claro, ni además de oxidación, olvídate. El proyecto de Algeciras maravilloso. Maravilloso. ¿Cuajó? No llegó a cuajar porque fue la época en que ya las políticas empezaban a ponerse muy feas aquí en nuestro país. Digo muy feas por decir una palabra que así había bonita. Muchos intereses. Exacto. De unos y de otros. Claro, entonces los sindicatos eran todavía muy fuertes y empezaron con Adolfo Suárez: ¿por qué se va a hacer ese astillero? ¿Por qué se va a construir los barcos ahí? Si podemos hacer... Hubo presiones para que no culminara el proyecto por la parte política. Después de que ya lo teníais casi avanzado. El astillero estaba totalmente terminado. ¿Y? El astillero, llamémosle lo que es la planta de astillero, que es la más pesada, terminada. ¿Con cuántos trabajadores? Pues estábamos a contratar más de 5.000 personas, había que contratar. ¿Y el proyecto había que hacer, naufragó? Pero naufragó, fíjate, por ese motivo, pero cuando el astillero ya estaba hecho, que tenía los diques, en forma de H eran 3 diques, en uno se hacía la parte, llamémosle, de estructura del barco, en otro se hacían las partes de esfera y las esferas se metían después por flotación al barco. Pero no es el tema ese, el tema es que había que formar a 5.000 gente que no sabían ni la O con un canuto. Tienes que sacar soldadores, tienes que sacar armadores, tienes que sacar plomeros. Porque allí no había mano de obra. Que va. Si el proyecto nace por eso, para crear ahí una fuente de trabajo. Y se lo cargan precisamente los temas políticos. A Suárez le da miedo. Senerman, que era el que había promovido todo el tema del proyecto, la empresa, se une con la parte del gobierno, se unen con una empresa también marroquí. ¿Y a dónde se lo lleva? A ningún sitio. Ah, encima. Ni comen ni dejan comer. Ah, muy bien. Cuando tú al cabo de los años pasas por allí y ves que aquello es un cementerio de hierro, se te caen las almas, se te caen los pelos, se te cae todo. Total. Y se te cae la moral, porque... Claro. ¿Qué es lo que se me cayó a mí? Te quedaste con la gana. ¿Qué es lo que se me cayó a mí? Porque una vez que tú vienes de esa alegría, de esa pasión por lo que es tu industria. Alma y sentimiento. Sentimiento, corazón, alegría, vivíamos allí, salías de trabajar, cogías a tu mujer, a los chiquillos, paseo para arriba, paseo para abajo. Estábamos trabajando de aquella para formar todo eso. Sí. Pues como mucho éramos 15 ingenieros. Qué fuerte. Cogidos entre Escalduna, entre Astano, es decir, de la nata. Claro. Ojo que no. Claro. De la flor y nata. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Claro. Pues claro, cuando aquello se cierra y los que estaban en la dirección y manejando, llamémosle a otro nivel, no del tuyo, pues a mí me vino la moral y se me vino abajo y le dije a uno de ellos, por muchos cheques que me estáis dando, no se esto trata. no me vale. No va por ahí. A mí me habéis derrotado. Claro. A mí me habéis quitado la moral de volver a pisar un astillero. Y así lo dije. Yo no quiero volver a pisar un astillero. Pero tú no te quedaste corto. A Jaén de vuelta. A Jaén de vuelta, claro. Porque lógicamente ahí está la familia. Y escucha, y te ponen en un despacho a hacer seguros. De gerente de Plus Ultra. No hice ni uno, me venían todos hechos. Y yo llegaba a mi póliza casa de seguro. Pero te digo que no hice. Había que comer, claro. Sí, pero te venían todas hechas porque era una cartera que ya existía. Ya estaba. Lo van a jubilar, el gerente que está allí, y piensan en mí por no sé qué, el clásico. Porque sabías hacer números y esas cosas. A este. Tendrías también tú un buen palique, sí, claro. Pero yo de seguro no tenía ni zorra idea. Pero había que comer. Sí. Mientras que viniera lo que viniera. Claro, y me metí en eso, y yo llegaba al final de mes, sobre todo con Maribel, le decía, a mí no me gusta esto. Eso yo no he visto en mi vida entrar más dinero en una casa. Y yo no sabía si eso era legal o eso era legal. Te daba hasta bochorno. Bochorno me daba. De verdad, me daba bochorno. Porque a ti te dan una cartera que es 4 o 5 libros de estos. Y la suma de todo eso a final de mes y son cada mes X. Las comisiones. Y venga, y yo decía, pero si yo no. Y yo aquí no me muevo. Si en todo caso una llamada, de vez en cuando una visita. Si lo único atender miedo, al público. Lo único que pasé de miedo es que un gitano del Linares se hacen un autorrobo entre ellos, como siempre, montan el tinglado, no se lo quiere pagar la compañía y venía el tío a mí y decía que te mato. ¡Ay, por Dios! Que a mí o tu compañía de arriba de Madrid viene y me paga, o si es que mi compañía dice que eso no es legal lo que había hecho, hombre, que la puerta la habéis roto vosotros, que habéis robado otro. Y yo llamaba a Madrid y decía, por lo que más queréis pagarle a esta gente, que a mí me matan de verdad. No era lo tuyo. Y ya no estaba yo a gusto, ya estaba yo... Y en ese intervalo México. surge mi hermano. Mi hermano ya lleva
un año en México. México, con tu hermano de nuevo, que aparece en escena. Exacto. Pero fíjate que él está allí ya en México con 3 compañeros más, todos de Astano, todos con hartos puestos directivos en Astano, porque tenían grandes puestos en Astano, y de pronto me llama, o llamó a Maribel y dijo, yo lo necesito, a mi hermano necesito, porque yo soy más del tema de proyectos, ¿sabes? Vale. Y he llevado siempre todo el tema de dirección de proyectos, oficinas técnicas y proyectos. Dice, yo lo necesito porque allí vamos a hacer un astillero y en fin, me han encargado este tema. ¿Y tú estabas donde estabas? Y tú estabas donde estabas. Claro. Total, que entre pito y flauta, con mucha duda, me fui por delante. Espérate, Antonio. Me fui por delante para ver lo que era. Espérate, Antonio, porque esto tiene muchos vericuetos. O sea, del Ferrol a Algeciras. O sea, del norte al sur. Luego a Jaén. En Jaén no había un sitio más lejos. México. Vaya, los saltos que se pega la familia. Fíjate que vengo de un año atrás diciendo y renegando de mi profesión. Claro. Porque a mí se me había caído el de estar suelo, decir, hombre, pero estábamos allí tan a gusto, estábamos que el proyecto era ideal, estábamos que nos comíamos entre nosotros. Y en México, escucha, veo que lo que iba a ser un gran astillero en principio se convierte en un varadero, por tanto hay dificultades iniciales sobre la teoría y luego la realidad, pero había que estar ya allí, y ya que estábamos allí, a sacarle punta al lápiz. Claro, es que cuando llego allí, para ver lo que es, te encuentras pues, con los... pues porque no tenía el billete de vuelta, si no me hubiera vuelto. Y le dije a mi hermano, pero vamos a ver, ¿qué es lo que quieres hacer si esto es una explanada de esto de coches, de aparcamiento de coches? Porque no había nada. Nada. Si esto es 2 rieles con un cabrestante donde tú haces lo que quieras y después y lo echas al agua. Pero cosita pequeña, ¿no? Y con poca tecnología. Ya lo vas a ver. Y nada, 0 tecnología. Por favor. Y dice mi hermano, no, vamos a hacer un astillero, Antonio. ¿Cómo que vamos? Vamos a hacer un astillero. Entonces, en el intervalo de hacer un astillero, que no se hace ni con varita mágica, ni de la noche a la mañana, porque tiene mucha parte de obra civil, él tenía la suerte también de que conoce muy bien la obra civil, muy bien, sabía cómo tenía que hacer un astillero, la rampa, los diques, en fin, todo, sabía que había que contratar grúas para mover todos los elementos que hay que mover en un barco, tenía en la cabeza todo en la cabeza para que eso empezara a cuajar. Claro, y entonces cuando me dijo eso, me dio un poco de bueno, pues si es así, vamos para adelante. Dice, pero espérate, que en ese intervalo México tiene 2 costas enormes, que es el Pacífico y el Atlántico. Allí entran esas costas todo Dios. Sí. Aquel que tenga un barco, quiere ir a pescar, coge el barco, se mete allí y se lleva desde los camarones, las sardinas, los no sé qué. Que potencialmente allí, bueno, pues la náutica... 0. Totalmente 0. Es más, todos los que habían ido allí, y después va a tener la curiosidad de poder leerlo, ya verá, todos los que habían ido allí de otros países europeos habían ido a aprovecharse de ellos. Y eso ellos lo tenían muy claro en su corazón. Y querían generar ellos, por tanto, una industria propia. De producción propia y de consumo propio. Exacto, porque ellos lo que habían hecho como país, es decir, ¿quién construye barco? Alemania. Alemania, oye, el gobierno no sé qué, nos ponemos en contacto y vamos a hacer barcos, no sé qué. Duraban 3, 4 meses, no hacían nada, no enseñaban nada, no transmitían nada. Y todo a la calle. Se fumaba. Italianos, y les pasó con los italianos, con los franceses, prácticamente con todos, hasta que decidieron bien pensado y bien decidido. ¿Que para qué vamos a hacer fuera lo que podemos hacer dentro? Vamos a contratar a personas que quieran venir y que nos den lo mejor de ellos. Camaronero, sardinero, atunero, carguero, granero, remolcadores. Porque hubo una ida y una vuelta con México. Sí. Porque cuando se termina el proyecto inicial de México, después de sacar adelante muchos barcos, de nuevo os venís, pero no estáis aquí, nada, cuando os dicen, que hay que volver otra vez a México. Exacto. El tema está en que en Guaymas el proyecto era, vamos a hacerles camaroneros para que salgan con ese barco. La ciudad. Guaymas es la ciudad del estado de Sonora. Estamos. Que está en el noroeste, Pacífico. Pacífico. Vamos a hacerle unos barcos para que empiecen esta gente de la pesca ya a ver que tienen algo para salir al mar, pescar y traer el producto y poderlo vender. Porque a Estados Unidos vendían el camarón
a unos precios desorbitados. Estamos. Y además buenísimo, buenísimo. Entonces le hacemos esos barcos que eran muy fáciles, porque es un cajoncito más o menos con su motor, su pro, su popa, lo echabas a navegar y iba a ver fotos de 6 o 7 a la vez. ¿De eslora cuánto? ¿15, 20 metros? 15 o 20 metros. Claro. Tanto los sardineros como este. El sardinero todavía llevaba 4 bodeguitas, Claro. pero el camaronero una bodega. Sale, la llena, venga. Y le creamos la Te industria. digo yo, Antonio, si tú venías de hacer petrolero, tú venías de hacer gasero, o de intentar hacer gasero, Son los que tienen tan 1000 toneladas de un barco. ¿cómo de buena a primera? Si es que lo vas a ver, si es que de risa. O sea, que ya estamos en otra dimensión. En otro concepto. O sea, ha hecho barcos casi de todo tipo, ¿no? Pero ¿sabes dónde se aprende? En lo más pequeño. Ah, qué bueno. Donde aprenden En las los cosas, barcos ¿verdad? más pequeños se aprende más. Tú puedes ser un superdotado en tu industria, en tu carrera, lo que tú quieras, pero cuando te metes con ese barquito chico que tiene que navegar, que tiene que funcionar para lo que es, amigo, Ya. ahí aprendes hasta el último tornillo, Claro. porque cuando estabas en el astillero grande te dejaban tocar nada más que el tornillo que tenías que tocar. Claro. El resto de tornillos, éramos 5.000 gentes para tocar tornillos, o para tocar la banda. Pero en ese tenías que saber tocar la guitarra, el violín, el Todo. piano y todo. Se acaba México lindo y querido. Se acaba esa parte de Guaymas, Sí, sí. que es atuneros, camaroneros, Sí. unos barcos chulísimos. Y luego los atuneros del remolcadores en la cerco, segunda etapa. y luego los remolcadores viene en segunda etapa. Nosotros ya terminé esa etapa y nos venimos para España. Sí. Y estando fue en el aeropuerto, ¿verdad? Estando en el aeropuerto. De vuelta. De vuelta ya para España. Teléfono. No, en el mismo aeropuerto uno de los directivos, porque la ¿Que dónde empresa, la va? dirección, estaba en el DF, en el Distrito Federal. Nos ve y dice, ¿dónde vais? ¿Cómo que dónde vamos? Claro. A España, que nos vamos. ¿Cómo que os vais? Mira, el chiquillo y la familia, Qué bueno. y nos vamos, y dice, no, bueno, vino de vacaciones, pero ahí van los billetes, van todos, terminando agosto, estáis otra vez para acá. ¿Cuánto tiempo luego en esa segunda parte? ¿Haciendo remolcadores? Otros 4 años, porque yo cuando vuelvo, 4 años. ya mi hermano lo habían mandado a Veracruz, Porque tu hermano siguió allí. él siguió, desde de la dirección general lo mandan a Veracruz, Sí. porque Veracruz empieza a hacer también tanquero, empieza a hacer para Pemex, que es la industria de petróleo de allí de México, muy fuerte, y entonces los mismos de los sindicatos, que son Pemex ellos, encargan a ese astillero a hacer barcos de ese tipo, y nosotros que sabemos de hacer esto. Piensa, porque cuando digo que sabemos, que las escuelas de ellos navales empiezan cuando casi nosotros hemos pasado la mitad del concurso. Y tanto. Es decir, que de ellos no nos ha podido ayudar ninguno porque no había. Empiezan a ayudarnos cuando ya empiezan a salir los primeros ingenieros de su escuela y ya está mi hermano en la mitad de ese tipo de barco en Veracruz. Qué bueno. Cuando yo llego me manda a Veracruz, me mandan la dirección a Veracruz, estoy allí con mi hermano y llega un momento que yo le digo a mi hermano, mira, yo petrolero, ya estoy harto y aquí están viniendo todos estos chavales jóvenes, yo aquí creo que no hago nada, que me voy a ir. Y le digo otra vez de irme. Y entonces llama a la dirección general y dice, mi hermano se va a marchar. Y coge un director de la parte comercial y todo eso, tu hermano no, tu hermano va para Mazatlán. Mazatlán es del estado de Culiacán. Estaba rifado. Estaba rifado. Antonio, Me mandan a todo esto, ¿tú cómo podías...? pero fíjate a todo esto, por eso... ¿Tan bueno era? No, yo era regular. Bueno, o menos mal que era regular. A todo esto piensa que lo que llevo a mi espalda es mi familia para allá, mi familia para acá. Claro. Vienes a Veracruz, Para estamos en arriba, Veracruz no. 3 meses, los metes a los chiquillos en el colegio, le dice a tu mujer, me mandan para Mazatlán y tú tienes que aprender a llevar a los chiquillos al colegio. Estaba bien pagado. Sí. Amén. Sí, sí, además los contratos que hacíamos en contrato en dólares, Amén. cuando el dólar frente al peso estaba un desastre. Entonces, alegría de la vuelta. Claro, pero ojo que la familia estaba ahí. Con el sacrificio que de la todos. familia, Claro. yo lo dejé en Mazatlán, mi mujer sin saber conducir, yo la monté en un coche de estos automáticos, de estos grandes. Tira pa'lante. Y le enseñé, le dije, tú coja aquí, lo llevas a los chiquillos, pum, lo traes ¿Qué y te remedio? tienes que sacrificar para ahí. Y yo para Mazatlán solo. Claro. Cerramos el periodo mexicano Sí. para no entrar en muchos detalles, Pero- porque pero el, hay olivo todavía anécdota. el olivo está a punto de salir. Sí, pero hay una anécdota Venga. que a mí me gustaría contarte Cuéntala. del tema mexicano. El tema mexicano, yo le tengo un gran respeto y un gran cariño a ese país. Ya. Yo llegué a México y yo dije, bueno, yo soy español, pero yo vengo aquí a ser un mexicano más. Vale. A integrarte. Exacto. Todo aquel que no vaya a otro país a integrarse en ese país va equivocado, totalmente equivocado. Entonces yo me quise integrar. Yo he tenido allí y tengo compadres, yo que sé, hasta de la sopa, vamos a comer compadre, vámonos compadre. Claro. Gente que te quiere
sin tener tu idiosincrasia, con lo que ellos son para los españoles, porque la historia está ahí, y ellos no han admitido nunca en su vida esa historia, nunca. La historia de la reconquista con Hernán Cortés para ellos es un drama. Y entonces se creen que todos los españoles somos así. Cuando tú lo demuestras que no, que tú eres un español, que has dejado tu soberbia, tu prepotencia, porque lo somos, ¿eh? Cuando tú has dejado aparte ese tema de soberbia, de prepotencia, de sabiduría, no sé qué, y te instalas en la parte humana, en que tú aquella soberbia te encuentras a un tío humanitario que y se te abre. Y se te abre, y es tuyo, y te lo da todo. Y tú dices, oh, yo aquí soy uno más. Me da la impresión de que tú te dejaste allí parte de tu corazón. Yo me lo dejé. Claro. Hombre, te encontraste con afecto, con cariño, con gente que seguramente aprenderías con ella muchísimo. ¡Qué bueno! Muchísimo. ¡Ay, México lindo y querido! Había, y ya como anécdota la última, en el astillero en Guaymas, uno de los mejores soldadores que teníamos era un yaqui. ¡Ay, qué bien! Yaqui es un territorio indio todavía, autóctono en la zona de Culiacán. ¡Qué bueno! Y teníamos al mejor soldador, que era un yaqui, el hijo además de la tribu de los yaquis. A este hombre le dábamos a soldar la soldadura más problemática, que era la de los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos son tuberías de muy poco diámetro, porque van con mucha presión, pero el schedule, la célula, el espesor, llamémosle, es muy gordo. Entonces hay que saber soldar bien. Y este tío soldaba, que era una maravilla. Un indio. Y soldaba, que era una maravilla. Cada vez que teníamos que hacer algo de ese tema, Jackie. Para acá. En plano, toma Jackie. Y lo hacía. Que va a hacer esto. Se llevaba este trozo, lo hacía, pum, venía. ¿Ahora qué hago, ingeniero? Ahora vas a hacer este. ¿Y este qué hago? Pues mira, ves aquí, de aquí unes con este le unes con este con este, y suelta aquí. Y le indicamos, ¿sabe lo que era? Analfabeto. Pero tenía un don. Analfabeto. Muchos dones. Venía a preguntarnos. Y cuando nos preguntaba, nos sacaba la solución. Y él ponía su mano de obra porque era el experto. Es una maravilla. No se te olvida, amigo. En España, y todos los que hayan pasado por ese país, no creo que haya visitado nadie el territorio de los yaquis, nada más que su servidor. ¡Te has quedado pillado! Bueno, aparece de nuevo Jaén, hay que volver, porque allí se acaban pues los tiempos que había que estar allí, ¿no? Sí, pero no por el tema de trabajo, ¿eh? A mí me ponían el contrato encima de la mesa diciendo sigue, pero... Yo fue un tema familiar. Lo dije con Maribel, Mónica tiene 15 años y a mí no me gusta esta forma de vivir que tienen ellos, que es muy distinta a la formación que tenemos nosotros. Había que pensar en los hijos. Claro, que 15 años para nosotros es un niño. Un país con una cultura muy particular. Eso es. Y donde a lo mejor pues los niños podían estar mejor en España. Exacto. O venías a Jaén de nuevo. Claro, porque 15 años para nosotros es un niño, para ellos ya es una mujer, es un hombre. No, amigo, sé por dónde va. Tienen que llegar a su sitio. Antonio, pero esa vuelta a Jaén en blanco y negro. Por el tema familiar y el tema de los hijos, de nuevo casi a empezar, ¿no? Claro, totalmente. Porque en Jaén no hacen barcos, ¿no? Nada. Pero sí hacen aceite. ¿Hacen, perdón? Aceite. Sí. Sí, pero sí. Y ahí te encuentras con tu raíz de nacimiento. Exacto. Ellos se vienen en el año 89, en el verano 89, se viene Maribel con los niños. Yo me quedo casi hasta finales, hasta octubre, para venirme. Me vengo en octubre y no sé si fue durante el mes de octubre, nació la clásica esquelita de buscando a un director técnico para una empresa, no decían ni dónde ni por qué. Bueno, pues ya está, pues vamos a empezar por aquí, vamos a empezar a echar currículum, ¿sí? Claro. Y en esa me llamaron, me entrevistaron, Pito Flauta. Úbeda. Y al final me contrata esa empresa, de dos que habíamos quedado, pues me contrata a mí para llevar la dirección técnica de esa empresa. Material de prensa de aceites. Entonces me entero yo que es una empresa de fundición, que es la que hace las prensas, que es la que hace los carritos, lo que trabajaban antiguamente. Era lo tuyo también. Claro, sí, pero yo llego en un momento al sector naval donde eso ya está decayendo, están los sistemas modernos. Vale. Cuando yo llego en el 90, la centrifugación ya es horizontal y vertical. Con lo cual hay un proceso de transformación. Claro, ya los capachos, como tú decías antes, esos capachos. Claro, los sistemas antiguos. Eso ya fuera. Se van, porque era. Y hay que renovar. Era estropear el producto,
porque llegaba más producto que lo que era yo capaz de sacar. Entonces se dan cuenta de que hay unos sistemas modernos de centrifugación que son los decantadores, tanto horizontales como verticales. Vale. De eso hay 3 empresas que eran muy buenas, que eran Westfalia, Alemania, Italia, que era Pirelli, y Alfa Laval, que también era sueca e Italia. Y a mí me contratan, pues parece ser, por lo que dijo el director, me contrató, por mis conocimientos de la centrifugación. Vale. Yo conocí la centrifugación porque los barcos, en una plataforma, en un barco de esos grandes, pueden ir 20 o 30 centrífugas. Sí. ¿Por qué? Porque hay que, al fuel, el que va a los motores, tiene que entrar en los inyectores 0 agua, 0 humedad, 0 sólido. ¿Quién puede quitar eso? Nada más que un equipo que sea capaz, por densidades, separar 3 densidades. Y eso es la centrifugación, no hay otra. Por centrifugación, aquello dando vueltas, el que tiene más densidad se va a la pared y así empieza a formar las densidades. ¿Y tú ahí eres un figura? Por lo menos sabía, claro. Por lo menos lo conocía. Por tanto, esa nueva tecnología que se va aplicando... La conocía. Se instala en Úbeda. Sí. Jaén te ofrece su oro líquido como es el aceite. Exacto. Y ahí encuentras un universo total que también te enamora. Me enamoró, pero hasta las chanclas. Claro. Como vulgarmente se dice. Claro. Hasta las chanclas. Ahí desarrollaste... ¿Cuántos años tuviste en la empresa esa? Pues, unos poquitos, ¿no? En Fuentecarrona, 5 posiblemente. Claro. Y después en Alfa Laval estuve otros 5. Claro. Estuve en ese sector 10, 12 años trabajando. Con el tema de aceite. De aceite. Qué bien. Pero ojo, que voy a darle un poco la moviola. Tú ya conocías la Costa del Sol. Tú tenías un pisito en Fuengirola. Claro, conocía la Costa del Sol. Estando en México. ¿Te compras un pisito en Fuengirola? Unos hermanos nuestros se habían comprado uno, nos animaron y estando en México lo compramos y veníamos en el verano y lo pasábamos en Fuengirola. Claro, es que Jaén, pues, ¿cuáles son las playas de Jaén? El río, ya ni me acuerdo cómo se llama. No, yo ya no hablo de río, hablo de las más cercanas. Málaga, claro. Motril, la parte de Granada. Claro. Y para de contar, no mucho más. O sea que tú ya también habías flotado, por llamarlo así, por la Costa del Sol. Sí, entre esos viajes que te pegabas, tenías un pisito en Fuengirola y ahí ya un poco te ibas haciendo... Sí, a mí la piel empezaba a coger su olor, su sabor, su tacto, claro. Porque veía que era de costa. Pero se acaba el tema del aceite, tú que ya le vas viendo la oreja al lobo de la jubilación, ¿o todavía tenías carrete? No, yo creía que tenía carrete para más. Yo creía que tenía carrete para más. Sí. Y entonces en ese momento, pues a través de un amigo, pues me dicen, mira, nos han contratado el Corte Inglés para hacer los 3 o 4 Supercore de la costa de Málaga, es decir, estaba Fuengirola, que no lo habían hecho. ¿Y tú te acuerdas de tu piso? Ya. Sí, yo dije, en Fuengirola. El de Fuengirola Supercore. ha vivido allí y me pagan bien. Ya no me tengo que ir a México. Estoy como Dios. Y entonces hicimos Fuengirola, hicimos Estepona, hicimos aquí el de Málaga. ¿Construisteis los centros? Sí, construimos totalmente terminados 3 o 4 centros. Sí. A mí me contratan no como jefe de estos albañiles, no como encargado ni capataz ni rollo de eso, sino por tema de instalaciones. Claro. Porque las instalaciones que llevan a esos centros son enormes, son los del Corte Inglés son la repera para eso. Eso el Corte Inglés no se las casa con nadie en el tema de instalaciones. Vamos, que eso aguanta terremotos, ¿no? Exacto. Ahí está. Exacto. ¿En México había muchos terremotos? Muchísimo. Nosotros pillamos el grande, aunque estábamos, como yo le decía a mis hijos, hombre, nosotros estábamos en Guaymas y fue en México, es como estar de Jaén a Moscú. Estamos hablando de 3.000 kilómetros. Claro. No nos enteramos, pero sí teníamos conciencia de que el terremoto fue terrible, todo lo que se llevó por delante, ¿no? Lo de Supercore fueron unos poquitos años por aquí, ¿no? No, fueron 6 años. Eso es. Fueron 6 años. ¿Se acaba la construcción? Se acabó. Pero de nuevo vuelve el aceite. Exacto, vuelve el tema que vienen otra vez otro grupo de italianos. A los italianos y el aceite. Otra vez italianos, pero no de los que yo conocía, era una empresa nueva, la vas a ver ahora por aquí, la competencia, y entonces lo de siempre, con pum, y me buscan. Y tú dices, lo hacemos así, porque así es como hay que hacerlo. Y si no, pues yo me voy... Eso, que no pasa nada. A Fuengirola. Exacto, entonces estuvimos 1 año y medio tanteando el tema, viajaba con algunos de ellos, de los jefes que venían y dueños de Italia, los llevaba para que vieran el contacto que yo tenía con clientes en toda España. Claro. No era Jaén, salíamos a Alicante, a Barcelona. Que tú sabías de qué iba el paño. Y yo, lógicamente, iba por los que ya conocía. Normal. Porque si quería ampliar lo que sea... Tiene que ser gente de tu... En esos sectores
el de la boina contrata porque te conoce. Claro. No porque sea más precio, menos precio, le den más... Es que te conoce. Y sabe quién eres. Y sabe que si te llama estás ahí. Sabes que si te... Y entonces yo iba a los que ya conocía porque sabía, oye, me conocen. ¿Cuajó el proyecto con los italianos? No porque no quisieron hacer lo que yo hice con Alfa Laval. Pues ya está. Lo que yo hice con Alfa Laval es decirle, la empresa de Alfa Laval está en España, está en Madrid. Y vosotros sois muy buenos y tenéis mucha fama en centrifugación, en todo lo que sea, menos en el tema de aceite de oliva, que no lo habéis llevado nunca. Que lo llevaban los italianos desde Italia a España. Sí. Y los suecos se lo quitan para esto y dicen, España. Vale. Entonces España dice, ¿ahora nosotros qué hacemos? Que es cuando me buscan a mí, dan conmigo, Claro, etc. claro. Y yo le dije, si queréis hacer esto, tiene que ser montado en el centro, en el epicentro de donde está este sector, y este está en Jaén. Claro. No porque yo soy de Jaén, es que el 30 o 40% de este tema está en Jaén. Normal. Si es que allí se muelen prácticamente más de la mitad de las aceitunas que hay en toda España. Está ahí y lo demás tendremos que salir. A Alicante, a no sé qué, a Valencia, donde tú quieras. ¿Cuántas estrategias, cuántas historias se cruzan de por medio para que los proyectos al final salgan o no salgan, ¿no? ¿Cuántos intereses, ¿no? ¿En qué mundo, no? Es que las multinacionales, si siempre hemos pensado que las multinacionales son el no va más. No. Van a lo suyo. No, yo prefiero, y muchos me lo han echado en cara que diga eso, pero yo prefiero a las empresas paternalistas. Más pequeñitas. Porque tú sabes que te lo das y se lo das a ese hombre. Claro. Que le estás viendo la cara. Y que tiene apego al sitio. Claro. Y Que le duele el sitio. Claro. Hasta no nace con un señor que era un almirante. Y cuando deja eso, compra un varadero. Y de ese varadero pasa un superastillero. Entonces, ¿a qué para nosotros? Era nuestro padre. Ay, te quiero ver. Era nuestro padre. Ya estamos. Empresa paternalista, pues sí. La otra no saben ni quién eres. Ni tú sabes quiénes son ellos. Entonces tú eres un cero a la izquierda o un cero a la derecha. Y mañana te veo. Exacto. Aquí se ha cortado, se ha cortado. Sí, 62 años. Y a los 62 años... Ahí es cuando me vino ya el dolor de decir, madre mía, hasta los 65. Muchas millas marinas, muchos claro, kilómetros. Mucho que he viajado, mucho que he hecho, mucho que me he dado a todo, porque me daba mucho a no todo. Has parado. No he parado y me encuentro con 62 y para jubilarme me faltan 3 años. Vale. Entonces me fui al INE y dije, mire, yo me quiero jubilar. Los numeritos. Me echan los números como había estado siempre en el grupo 1, 2.000 y pico euros. Y yo, pues, qué bien. Dice, no, pero esto hay que quitarle 3 años. Viene Hacienda con la rebaja. Y me quitaron, pues eso, los 600, 700. Vale. Pero dije, bueno. Besado. Me los dieron en el mes de julio y en el mes de agosto le dije a Maribel, vámonos para Benalmádena. Ya no era Fuengirola. Ya no era Torre Quebrada. Torre Quebrada. Y allí estamos desde el 2009. Usted sí que sabe. Estamos muy a gusto. El sacarnos de ahí va a ser con los pies por delante, como dije. Si no. Bueno, y aquí encuentras otra vida. Sí, aquí encuentro a la gente de mi edad. Aquí encuentro enseguida, a los pocos meses, estábamos ya empadronados, estábamos ya metidos en el centro de mayores. ¿Desde el 2009? En el 2009 llegamos, en agosto del 2009. Ya usted es decano, ¿eh? Sí, ya soy, sí. De hecho, estamos ahí luchando para ahora que está todo eso nuevo y tal, si hubiera cambios, pues en fin, luchar porque se hagan otras cosas. Y en el día a día, el centro de mayores de Anica Torres, sí. ¿no? Allí creo que te fichan para todo lo que haya de por medio. A mí me dicen esto y digo, pues bueno. Sí. Yo no he hecho poesía en mi vida. Ahí voy, porque tú acabas de venir hace un ratito de una sesión poética. De 2 horas de poesía. Vamos a ver, si tú eres de números, tú has hecho estructuras metálicas, tú has hecho barcos, tú has hecho muchos planos, y de buena primera, sesiones poéticas. Sí, me encanta, además, es que me encanta. Sí. Han dicho esto y del teatro soy otro enamorado, ¿eh? Claro, esto, teatro. Tu mujer va más por la parte física, ¿no? Sí, ella va más por el tema de la... ¿Cómo se llama eso? Tai chi, el pilates. A veces la animo a cosas y se anima. Lo tuyo es el coro, el teatro. Coro, teatro. ¿Cantas bien? ¿Eh? ¿Cantas bien? No lo hago mal, cuando llevo ahí ya tantos años, no. No se rompen los platos, ni los cristales. No. ¿Y la poesía qué pasa? ¿Que ha sido algo ha sido este año que me han dicho, hay este concurso de poesía que lo han hecho todos los años, a través del ayuntamiento, de la concejala que lleva ese tema, y queremos saber si quieres participar. Pues sí, ¿por qué no? Y entonces me pongo a buscar poesías. Vale.
Y en esa búsqueda de poesía me encuentro una que me llena y me llenaba el corazón, que es la del Pillayo. ¿A qué no eres capaz? Ahora mismo. Tuyo es. Ahora mismo. Mira, el Pillayo lo escribe un poeta de aquí de Málaga, José Carlos de Luna, y lo escribe a un gitano que se llamaba Rafael Flores Nieto, nació en el Perché, que se dedicaba a tocar su guitarra y ganarse su dinerillo para luego alimentar a sus nietecillos, ¿no? Claro. Y dice así: tú conoces al Pillayo, un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, la mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que pide limosna por tango y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una chicharra y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto cantando, babeando de rabia y de vino, bailando con saltos felinos, tocando a zarpazo los acordes de un viejo tangazo, y a sus contorsiones de ardilla hace son con la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardentillo, y su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapos que aúllan de hambre tiritando bajo los harapos, sin madre que lave su roña, sin padre que afane porque pena una muerte en Santoña, sin más sombra que la del abuelo, poca sombra, porque es tan chicuelo, en el altozano tiene un cuchitril y las vigas alcanza la mano, y por lumbre y por luz un candil. Vacía sus alforjas que son sus bolsillos, bostezando los 7 chiquillos se agrupan riendo y entre garantoñas les van repartiendo pan y pescado frito con la parsimonia de un antiguo rito. Chavales, pan de flor de harina, mascarlo despacio, mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada, sacado uno a uno del fondo del mar. Gloria pura es, las espinas se comen también, que todo ese alimento, así, despacito. No llores, Manuela, tú no puedes porque no tienes muela. Es tan chiquitita mi niña bonita, así, despacito, muy remascadito. Migaja, migaja, que dure, le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Luego entre guiñapos durmiendo por matar el frío, muy apiñadito, la Virgen María contempla al Pillayo riendo. Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena y me causa un respeto por este. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Dame la mano! El Pillayo. ¿Quién te iba a decir que íbamos a estar terminando con el Pillayo? ¿Te suenan los cantes del Pillayo, no? Muchísimo, muchísimo. Ay, y de vuelta y demás. Pillayo.